un juguetito, un angelito, es un vinito, es un romito, es un puerquito. Diciembre es un mes célebre, pues nació una estrella en un pesebre. El sol es más alegre y su alma un cascabel. Todo es luz, no hay ocaso. Y en la dicha de un abrazo, el amor hace canto. ¡Feliz Navidad! Y un venturoso año nuevo les desea el sol de la mañana. ¡Bomba! Son 106.5. 7:01. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 27 de noviembre, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Mayra Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El problema en Honduras no son ni eran las elecciones, sino el problema institucional que crean estas elecciones. La crisis institucional que planteaban estas elecciones en una democracia muy joven, en una democracia que apenas tiene 36 años, que es la democracia hondureña. Porque lo que se dio en Honduras realmente era una situación que no quedará resuelta con los resultados. No quedará resuelta con los resultados. Ahí hay una fisura institucional que va a tardar mucho en resolverse. El asunto es que la Constitución de Honduras, en su artículo 239, dice lo siguiente, la Constitución hondureña: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado, y el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Señores, eso plantea la Constitución de Honduras de manera categórica. No solo está la prohibición, sino están las consecuencias de esa prohibición. El conflicto que se dio con Melito Zelayas Rosales, con Mel Zelayas Rosales, en el 2009, se dio porque Zelayas Rosales quería pues producir una reforma para la reelección. En principio planteó que el referéndum que estaba realizando no tenía un carácter vinculante, pero evidente que el referéndum era una maniobra para tratar de modificar ese aspecto. Y eso desató la crisis que provocó la destitución de Mel Zelaya Rosales. Entre las voces más activas en el Congreso hondureño para la destitución de Mel Zelaya Rosales por el intento de violar un artículo pétreo de la Constitución hondureña estaba precisamente
este señor, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández era pues una de las principales voces de la destitución de Zelaya, por Zelaya pretender maniobrar para saltar este artículo 239 de la Constitución, y el hombre acabó destituido. El asunto es que una cosa como esta, solo mediante un referéndum, una acción realmente con endoso, con aval popular, puede producirse una reforma. Pero el señor Hernández se dejó llevar por el camino más corto. ¿Cuál fue el camino más corto? El de declarar inconstitucional la Constitución. Óigase eso, declarar inconstitucional la Constitución, el camino más corto, porque resulta que la Corte Suprema de Justicia declaró nada más y nada menos que inaplicable el artículo 239 de la Constitución. Imagínese usted donde una Constitución, un artículo pueda ser anulado o declarado inaplicable por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso ocurrió y producto de eso el señor, el abogado Juan Orlando Hernández, pues pudo presentarse para la reelección. Él, con buena imagen, no estaba mal posicionado en las encuestas, no está mal posicionado en las encuestas, ha tenido una gestión con logros importantes, porque en la gestión de Juan Orlando Hernández han empezado las extradiciones de los principales narcotraficantes, la economía ha tenido cierta estabilidad y él ha desarrollado una cosa que se llama FEDE con Z, que son zonas especiales de trabajo, libres de impuestos, pero con una autonomía que llega hasta el aspecto judicial, porque ahí hay una anulación de las leyes laborales y la ley laboral en esas zonas la impone la propia zona. Entonces esto es un mecanismo que ha buscado para crear empleo. Tiene mucho cuestionamiento, pero bueno, trata de ser una respuesta al tema de los empleos. Esto pues, su ventaja, su desventaja, como decía Humberto, es más que, bueno, le toca en algo, pero tiene varios funcionarios muy cuestionados por temas de corrupción. Y el líder de su partido, que es Porfirio Lobo, el hijo de Porfirio Lobo, está en la justicia de Estados Unidos después de ser apresado en Haití por narcotráfico. Un hermano de Juan Orlando Hernández también está acusado y está vinculado a los carteles de narcotráfico. Entonces tuvo este contraste y hoy, a esta hora, no sabemos quién ha ganado las elecciones en Honduras. Porque anoche las bocas de urnas decían que había ganado Juan Orlando Hernández. Las encuestas, que allá no hay encuestas muy creíbles, pero las que hay, proyectaban a Juan Orlando Hernández como el favorito, porque había una división de la oposición. Y entonces se llegaron a producir la declaratoria, porque Juan Orlando Hernández, la primera dama, su esposa, lo declaró ganador de las elecciones y después recibió una llamada y la hizo pública del presidente Lenín Moreno de Ecuador, felicitándolo, etcétera, y él daba por un hecho
su triunfo. Sin embargo, también ayer Mel Zelaya Rosales proclamó a su pupilo como el ganador. El pupilo de Zelaya Rosales es Salvador Nasralla. Entonces, resulta que en la madrugada de hoy, lo que se conoce hasta ahora de los cómputos, ponen a la delantera a Nasralla. Habrá que ver si son los cómputos de la ciudad o son los cómputos del interior y cómo está eso. Es decir, ahora, objetivamente, yo no tengo la información de quién ha ganado las elecciones en Honduras, pero insisto que el problema más importante ahí no era quién ganaba las elecciones. El problema más importante en Honduras es lo que implicaron estas elecciones. Y este precedente de declarar inconstitucional la Constitución para permitir que una persona pueda repostularse. Un daño que yo creo que era innecesario a una institución que apenas empieza a madurar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, ayer coloqué este mensaje en mi cuenta de Twitter. No creo que la presencia en nuestro país del señor TV Joshua y el tétrico e irresponsable espectáculo de sus presuntos curados haya rendido buen servicio al pueblo evangélico ni a sus pastores. Señores, lo que pude presenciar en lo que se televisó del espectáculo que se dio en el centro olímpico es un asunto que debe aleccionar a las autoridades dominicanas. A las autoridades dominicanas. Porque a un país puede llegar cualquiera y tener cualquier propósito. Ahora, en ese país podrá hacer lo que la institucionalidad de ese país le permita hacer. Y el espectáculo de llevar cientos de personas con distintas afecciones, con distintos padecimientos, a una cosa tan tétrica como esta, eso ya no es una cuestión, no es una responsabilidad de los organizadores de ese evento. Eso lo único que dice es que en ese país no hay reglas que no se cumplen. Hay reglas que no se cumplen, señores. ¿Por qué? Porque la promoción del oscurantismo, del atraso, el uso abusivo de la miseria de un pueblo y de la ignorancia de la gente, para usted llevarla a un lugar y que un individuo le ponga un dedito y después de ponerle el dedito proclame a esa gente curada. Mire, eso es una sinvergüencería que solamente se da en un país donde no hay institucionalidad. Porque eso no es a esa gente, no es a esa gente, no es al señor TV Joshua al que hay que reclamarle que eso ocurriera. Eso hay que reclamárselo a las autoridades dominicanas. ¿Por qué? Porque tal vez pueden decir, bueno, no sabíamos que era una cosa como esta. Como había gente seria, como había gente de tanto prestigio vinculada a la venida de este señor al país, como este señor estaba rodeado de personas de mucha credibilidad que estaban preparando esa actividad, pues probablemente el gobierno no se percató de que lo que se iba a presentar ahí era un espectáculo tan deprimente, que era un abuso contra este país. Un abuso porque es proyectarnos a nosotros como una selva del atraso, una cuestión del África subsahariana. Entonces, esa parte, señores, repito, la única responsabilidad es de las autoridades. Si en un país se puede hacer eso con la gente y eso se permite, eso se autoriza,
eso se aplaude, pues eso lo único que dice es que ahí no hay regla, o que las reglas están para aplicárselas solamente a algunos. Las reglas no están para todos, sino las reglas están para uno. Me refiero a la parte esta de las curaciones, porque cuando a este señor se le anuncia, independientemente de que percibo cierta exageración en la promoción, porque promoviendo a un hombre para ir a sentir la presencia directa de Jesús, una cuestión que realmente yo creo que es totalmente desproporcional, pero bueno, aquí hay libertad de culto. Él puede venir cuantas veces él quiera a la República Dominicana a predicar y a traer su mensaje, y ahí no tienen por qué meterse las autoridades. Ahí no tienen por qué meterse las autoridades. Pero si usted me está involucrando cuestiones que tienen que ver con la salud pública, ya ahí sí. Si usted viene después que un país está gastando lo que no tiene, tratando de ayudar a mucha gente a superar su problema, y viene un individuo y dice que con una agüita que produce, pues usted está santificado y que esa agüita sirve para esto, esa agüita sirve para esto, esta agüita sirve para esto. Señores, y después vamos a hablar de que aquí hay proconsumidor, que hay una serie de cuestiones, pero permitimos que a la gente le engañen descaradamente, y hasta contribuimos a que engañen a la gente descaradamente, pues dándole credibilidad a una cosa como esa. Entonces, esto debe servir de experiencia. Está bien, ya nos pasó. Y este hombre vino, se burló de este país. Hizo lo que le dio la gana. Y perfecto. Ahora, vamos a estar pendientes ya para próximas actividades. ¿A qué viene ese individuo? Vamos a preguntar. Bueno, él viene a predicar. Perfecto, aquí hay libertad de culto. Predique todo lo que quiera. Ahora, él viene a jugar con la salud de la gente. Una irresponsabilidad de que a una persona que tiene prótesis, mire, quítese eso, y la persona sale de que corriendo. Pero ven acá. Entonces, yo sé que cuando el presidente Medina recibió a este hombre, Danilo no podía imaginarse que después el país iba a presenciar un espectáculo como ese que presenció, porque Danilo no puede prestarse a darle credibilidad a una cosa como esa. Entonces, que esa experiencia realmente nos haya servido de algún aprendizaje para poder poner control. Los controles que nos tocan a las autoridades. Es decir, que en la libertad de culto la gente haga lo que quiera. Pero, no, espérate, pero aquí hay un orden. Aquí las cosas tienen que responder a ese orden, y si usted se sale de ese orden, pues problema suyo. Yo creo, y bueno, las peores críticas a esto la ha hecho el propio pueblo evangélico, porque no es verdad que esa actividad unificó al pueblo evangélico, por el contrario, porque hay mucha gente que conocía de este señor, que sabía de sus actividades y no confiaba en él. Pero ¿y cómo un hombre que construye una iglesia y la iglesia se le cae y mueren 106 personas, y se le ocurre plantear que fue alta tecnología que le tumbó la iglesia, cuando todo la experticia que se hizo ahí determina que era que la construcción no reunía los requisitos adecuados para lo que se hizo allí, y le cayó a la iglesia encima a la gente y sepultó 106 personas? Entre otras cositas. Entonces, mucha gente conocía esa historia, otros tal vez no lo conocían. Yo sé de este señor cuando se empieza a mencionar que viene para acá, no tenía ninguna referencia de ese caballero, ni de ninguna de estas cosas que después se han planteado, y soy un hombre respetuoso de la palabra y de todo el que pregona la palabra. Pero de la palabra, no de la palabra usada para engañar vulgarmente a la gente, no de la palabra usada para burlarse del atraso de un país y de la miseria y de la desesperación de gente que está buscando curación a cualquier precio. Viene un curandero
Y llena también. Y llena también. Viene un individuo que dice que cura lo que sea y llena. Llena. Sobre todo si tiene la logística para llenar. Llena. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro atraso y es parte de nuestra miseria, pero explotar eso desde el punto de vista de la fe realmente es una cuestión que llora. Ante quien eso llora es justamente ante la presencia de Dios. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, señores, ayer, solamente en un día, y estamos hablando en la semana en la que se busca un PowerPoint, se hace una presentación de un plan de lucha contra la violencia, que esto, que lo otro, etcétera, pretendiendo que con eso se busca cierto posicionamiento. ¿Por qué? Porque el problema de algunos asesores es que no entienden que nada que después no coincida con la realidad es beneficioso para nadie. No es que a ti te pongan en una tribuna a coger una posecita de momento, porque después esas cosas se revierten en tu contra. Es decir, la realidad de los feminicidios es una cuestión desbordada, que no es verdad que con plancitos esto se va a limitar. Pero fíjense lo que ocurrió esta semana. En un día, ayer, esto en los Tres Brazos, pues el marido de Ana León, Luis Gonzalo, de 45 años, mató a Ana León, que tenía 35 años, y después él se mató. Acuchillada, la acuchilló a ella y después él también con el mismo cuchillo se acuchilló. Eso fue ayer en los Tres Brazos. En Villamella, en Santa Cruz de Villamella, entonces fue al revés, porque ahora las mujeres se están adelantando. Entonces una mujer se adelantó y mató al marido antes que el marido la mate a ella. Eso es el alegato, y con este alegato realmente hay un atenuante ahí que ahora se está tomando muy en cuenta. Pero eso fue ayer. Entonces, tenemos la situación con Geraldine Sánchez, que se dio hace unos días, pero esta misma semana y después del PowerPoint y del nuevo plan. Entonces, fue el caso de Geraldine Sánchez, que ayer se le conoció la medida de coerción a Martín Batista Ogando, y Martín Batista Ogando fue enviado por un año al 15 de Asua. En el caso de este abuso, bueno, todos son abusos, pero por lo menos en otros casos hay gente que tiene algún remordimiento después de haber matado a la mujer y se quita la vida. Ese no es el caso. En el caso, entonces, de Yuleidi García Aquino, Yuleidi había sido apuñalada hace unos días por su pareja que era militar. Bueno, ayer apareció ahorcado. La expareja de Yuleidi ayer apareció ahorcado. Entonces, estamos hablando prácticamente de un día de acontecimientos y tal vez nos quedamos cortos en el subregistro. Estamos con mensajes dirigidos a los hombres de que tienen que tener un comportamiento distinto. El caso es que esos mensajes le llegan a los hombres que no tienen esa postura o no están viviendo el momento de locura que lo lleva a cometer de todas maneras el hecho. El que se va a quitar la vida, pues no hay mensaje que le importe.
El que está metido en una depresión, el que está metido en algún tipo de psicopatía, una serie de cuestiones, ahí no hay mensaje que valga. Yo creo que, bueno, requerimos de estudios más profundos sobre la temática, y yo creo también que tenemos que prender la alarma, anticipar la alarma, porque en el caso de Geraldine, la alarma sonó, pero parece que la alarma sonó ya muy tarde. La alarma sonó porque ese señor tenía orden de alejamiento. Ese señor había estado en terapia. Ese señor había estado en terapia. En el caso de uno de estos señores, había cumplido 9 meses de prisión por haber matado a la mujer anterior y ahora mató a la otra. Uno de estos que está involucrado en estas cuestiones de este fin de semana. Entonces, por eso que yo digo que probablemente, señores, tengamos que encender la alarma de manera más temprana. No es cuando hay un individuo que le está dando golpe a su hija o está amenazando a su hija que debe sonar la alarma del padre. La alarma del padre debe sonar, y de la familia, desde que usted ve que hay una persona que está actuando como si está comprando a la otra. Ahí hay que prender la alarma. Ahí hay que prender la alarma. La alarma hay que prenderla. Desde que hay un individuo que está pagando cirugía, que está pagando una serie de cosas, hay que prender la alarma. Hay que prenderla ahí desde temprano, es decir, desde que estamos observando que nuestras hijas, pues, están teniendo algún tipo de relación o algún tipo de pareja que realmente está actuando como quien está comprando a una persona, ahí debe prender la alarma, porque eso va a dar problemas futuros. Pueden pasar 1, 2, 3 años, puede llegar a tener un hijo, puede llegar a lo que sea, y eso va a parir problemas futuros. Nuestras hijas debemos de criarlas con una mentalidad independiente, pero la independencia es en todos los sentidos. La independencia también es una independencia económica. La independencia es una independencia económica. Y en España, por ejemplo, se ha citado el ejemplo de que se alarmó mucho en un año donde un país que tiene 44 millones de personas, pues hay 78 feminicidios. Una gran alarma en España. Ahora bien, todo el mundo sabe que si usted está con una dama, con una amiga, con una novia, con quien sea que esté usted compartiendo en España, es una ofensa para esa mujer que usted pague la cuenta. Es una ofensa. Incluso el que lo ha hecho, y sé de dominicanos que lo han hecho, han tenido la advertencia inmediata: caballero, que sea la última vez que usted hace eso. Yo no acepto eso. Yo no acepto eso. Es decir, hay una mujer que es independiente, y es independiente en todos los sentidos. Todos los sentidos. Eso también nosotros vamos a tener que aprender a educar desde temprano a nuestras hijas con ese criterio. No importa que le estemos criando en la pobreza. No importa. Yo creo que esos son valores que hay que infundirlo desde temprano para evitar entonces que queden en brazos de individuos como este, que creen que lo que tenían era una propiedad. Era una propiedad, un terreno, un solar, una cosa que tú le has invertido ahí, y esa cosa nada más es tuyo. Y nada más tú puedes tomar decisiones sobre esa cosa. Yo creo que
tenemos que equilibrar la educación y equilibrarla desde temprano para que todos estos avances que está experimentando la mujer dominicana, pues no se vean trastocados por estos abusos frente a los que cada día realmente uno se siente más impotente.